Marina y su esposo, Carlos, habían acabado de mudarse a una casa espaciosa y acogedora en las afueras de Villanueva del Río, un pequeño pueblo en la provincia de Huelva. La calle era tranquila, con vecinos amables y un pequeño bosque que bordeaba el final del camino. Marina solía imaginarse las tardes de invierno, con una taza de chocolate caliente en la mano, leyendo libros frente a una ventana mientras la lluvia golpeaba suavemente el cristal. Al principio, esos primeros meses fueron exactamente como lo soñaba, llenos de calma y confort, pero las cosas comenzaron a cambiar cuando Carlos empezó a viajar más y más por trabajo. Su empleo en una gran empresa tecnológica en Sevilla lo llevaba a estar fuera semanas enteras. Sus maletas aparecían y desaparecían como por arte de magia, y Marina se quedaba cada vez más sola en aquella casa que, aunque grande, empezaba a parecerle enorme y vacía. Intentó distraerse con novelas, series y paseos por el bosque, pero nada podía sustituir la presencia de alguien vivo a su lado. El único ser constante en su vida era Bruno, su fiel Rottweiler de 6 años, un compañero leal que había crecido junto a ella desde cachorro. Aquella noche, con la lluvia golpeando el tejado y el viento meciendo los árboles, la soledad de Marina se volvió casi palpable. Se tumbó en la cama, envuelta en una bata de satén color vino que dejaba entrever la curva de sus hombros y la línea de su cuello, sus pies descalzos tocando el frío suelo de madera. Pero el sueño no llegaba. Entonces, un sonido suave de uñas rozando el suelo la despertó. Era Bruno, que se acercó y se sentó a su lado. Sus ojos oscuros, profundos y llenos de comprensión la miraban con una intensidad que parecía entender cada emoción que Marina sentía. Ella bajó la mano y le acarició el cuello, notando cómo su pelaje corto y cálido le transmitía una extraña calma. Poco a poco, Marina empezó a darse cuenta de que Bruno percibía sus estados de ánimo mejor que nadie. Cuando estaba nerviosa, se acurrucaba junto a ella; cuando se perdía en sus pensamientos, el perro se sentaba a sus pies como si intentara anclarla a la realidad. A veces, hablaba con él en voz baja, y le parecía que Bruno entendía cada palabra. Con cada día que pasaba, su mundo giraba más alrededor de Bruno. Por la mañana, al despertar en la cama vacía, lo primero que pensaba no era en Carlos, sino en Bruno. Él esperaba siempre en la puerta cuando volvía del trabajo, siguiendo sus pasos por la casa con su pelaje brillante y su musculosa figura que combinaba fuerza y ternura. Pero una noche, algo cambió. Marina estaba sentada en el sofá, envuelta en una manta de cuadros, mirando cómo Bruno descansaba a su lado, su hocico apoyado en el cojín, respirando con calma. Al pasar la mano por su cuerpo, sintió un calor inesperado, una vibración que nunca antes había notado. Su corazón se apretó y, por un instante, tuvo que contenerse para no quedarse paralizada. «Eres el único que siempre está aquí», susurró, mientras Bruno abría un ojo, movía lentamente la cola y volvía a cerrar los párpados. Un escalofrío recorrió su piel y una mezcla de confusión y algo más profundo comenzó a instalarse en su pecho. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué la presencia de Bruno le producía sensaciones tan intensas y extrañas? Empezó a evitar estos pensamientos, pero no podía negar lo evidente. Su vida ya no giraba en torno a Carlos, sino en torno a ese perro que se había convertido en su sombra y su refugio. Aquella noche, mientras la tormenta rugía afuera y las gotas de lluvia dibujaban figuras hipnóticas en la ventana, Marina se quedó despierta, con la mano rozando el pelaje de Bruno, preguntándose si lo que sentía era solo soledad o algo mucho más profundo. Un susurro de viento parecía contestarle desde el bosque cercano, como si guardara un secreto que solo el tiempo revelaría. Pasaron los días y la rutina de Marina se deslizaba entre sombras y luces tenues. Ya no esperaba con ansias las llamadas de Carlos, ni siquiera sentía ganas de mirar el móvil al llegar a casa. Lo único que realmente le importaba era encontrar a Bruno esperándola en la puerta, con esa mirada intensa y ese cuerpo robusto que parecía absorber toda su tristeza. Una tarde, después de un día particularmente agotador en la oficina de Sevilla, Marina entró en casa arrastrando los pies, con un vestido negro ligeramente ajustado que delineaba su figura, y unos zapatos de tacón rojo que resonaban suavemente sobre el suelo de madera. Se quitó el abrigo de paño y, sin perder tiempo, se dejó caer en el sofá, cubriéndose con su manta favorita. Bruno estaba allí, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. «Ya sé, Bruno, soy un desastre», musitó con una sonrisa cansada. «Si mi vida fuera una película, seguro que sería una comedia de enredos, solo que sin risas de fondo». El perro ladeó la cabeza, como si entendiera el sarcasmo, y apoyó la cabeza en su regazo.
Marina le acarició el lomo con suavidad, notando cómo sus dedos se entrelazaban en el pelaje oscuro y sedoso. En ese momento, una idea absurda cruzó su mente: ¿y si Bruno pudiera hablar? Seguro que me diría que necesito un poco de terapia, o un novio nuevo. Rió para sí misma y luego bajó la voz, como si pudiera romper el hechizo, ¿sabes? A veces creo que este perro me entiende mejor que nadie. Y, francamente, es menos complicado que Carlos, pero esa noche, algo inquietante sucedió. Mientras Marina dormía, envuelta en su bata de seda color burdeos, un ruido extraño la despertó. Parecía venir del salón. Se levantó con cautela, descalza, y caminó hasta la puerta. Allí estaba Bruno, erguido y alerta, con las orejas tiesas y la mirada fija en la oscuridad. La casa, que hasta entonces se sentía segura, parecía ahora un escenario de misterio. ¿Qué pasa, chico?, susurró Marina, tratando de contener un escalofrío. En ese instante, la luz del pasillo titubeó y se apagó por completo, sumiendo la casa en una penumbra casi total. Bruno emitió un gruñido bajo y se acercó a Marina, rozando su pierna con el cuerpo. Ella sintió un nudo en la garganta y, por primera vez en semanas, no fue capaz de controlar su miedo. Tranquilo, Bruno. Seguro que es solo un fallo eléctrico, dijo, aunque su voz sonaba débil y temblorosa. Encendió la linterna del móvil y avanzó lentamente hacia el salón. Al llegar, una corriente fría le recorrió la espalda. Sobre la mesa, había algo que no recordaba haber dejado: un pequeño paquete envuelto en papel marrón, con una nota que decía solo una palabra escrita con tinta negra y temblorosa: mira. Marina abrió el paquete con manos que le temblaban, encontrando dentro una vieja fotografía en blanco y negro. Mostraba a una mujer con un vestido de encaje y un perro muy parecido a Bruno, pero con una expresión inquietante en sus ojos. Marina sintió que el corazón se le detenía un segundo. ¿Qué es esto?, murmuró, mientras Bruno se sentaba a su lado, mirando fijamente la imagen. Un escalofrío recorrió la casa y, en ese momento, Marina supo que algo más profundo y oscuro se estaba despertando en esa casa, en su vida. Bruno no era solo un perro. Había un misterio que esperaba ser resuelto, y ella estaba a punto de descubrirlo. Desde la ventana, la lluvia caía con más fuerza, como si quisiera borrar las huellas del pasado, pero el futuro ya había comenzado a escribir su propia historia. La mañana siguiente amaneció gris y húmeda en Villanueva del Río. Marina se levantó con el peso de la fotografía aún clavado en el pecho. El vestido azul marino que había elegido para ese día, ceñido a su cintura y con un escote discreto que dejaba entrever la suavidad de su piel, parecía ahora demasiado formal para la inquietud que la invadía. Se calzó unos zapatos de tacón bajo, negros y elegantes, y salió al jardín, donde Bruno la siguió de cerca, como siempre, con sus ojos oscuros brillando con una mezcla de lealtad y algo que ella no terminaba de comprender. Mientras preparaba el café en la cocina, sus pensamientos giraban en torno a la misteriosa mujer de la foto y esa extraña conexión con Bruno. ¿Quién era? ¿Y por qué alguien la había dejado allí, en su casa? Intentó recordar si había visto esa imagen entre las pertenencias de Carlos, pero no encontró ninguna pista. Decidió entonces visitar a doña Carmen, una anciana del pueblo conocida por su memoria prodigiosa y sus historias sobre la historia local. Marina la encontró en su pequeña tienda de antigüedades, rodeada de objetos polvorientos y retratos antiguos. Buenos días, doña Carmen, saludó Marina, mostrando la fotografía. La anciana tomó la imagen con manos temblorosas y frunció el ceño. Ah, esta es doña Isabel, la antigua propietaria de esta casa, dijo con voz pausada. Se decía que tenía un vínculo muy especial con su perro, un rottweiler llamado León. Algunos decían que su relación era casi mágica. Marina arqueó una ceja, intrigada. ¿Mágica? ¿Cómo? Doña Carmen sonrió con cierta picardía y respondió. Dicen que León la protegía de cosas que nadie más podía ver. Que la casa guardaba secretos, y que ellos eran los guardianes. Pero Isabel desapareció hace muchos años, sin dejar rastro. Muchos creen que la tristeza y la soledad la consumieron. Marina sintió un escalofrío y miró a Bruno, que parecía escuchar atentamente. ¿Y qué pasó con la casa después?, preguntó. Pasó de mano en mano, hasta que llegó a ustedes, contestó la anciana. Algunos vecinos dicen que a veces escuchan susurros por las noches, y que el bosque cercano guarda la memoria de Isabel y León. De regreso en casa, Marina se sentó en el sofá,
con el paquete aún en las manos y Bruno acurrucado a sus pies. La historia de Isabel y León resonaba en su mente, mezclándose con sus propios sentimientos confusos. Aquella noche, mientras el viento aullaba entre los árboles y la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas, Marina se permitió un raro momento de debilidad. Se quitó el abrigo y quedó en un conjunto de encaje negro que dejaba entrever la piel de sus hombros y la curva de su espalda, la luz tenue del salón resaltando sus formas con delicadeza. Bruno se acercó y posó su cabeza en su regazo, sus ojos profundos y llenos de una extraña comprensión. ¿Crees que tú y yo somos como Isabel y León? Susurró Marina, sin saber si hablaba con el perro o con ella misma. Él ladeó la cabeza y, por un instante, Marina juró que vio en sus ojos un destello que iba más allá de la simple lealtad. Un secreto antiguo, un lazo invisible que unía sus destinos. El misterio de la casa y el vínculo con Bruno comenzaban a entrelazarse, y Marina sabía que estaba a punto de enfrentarse a una verdad que cambiaría su vida para siempre. Pero, ¿estaba preparada para descubrirla? La respuesta parecía esconderse en la oscuridad, justo más allá de la puerta, donde el bosque murmuraba secretos que nadie se atrevía a escuchar. Esa noche, la casa de Villanueva del Río parecía estar envuelta en un silencio pesado, casi opresivo. Marina, con su vestido de seda color carmesí que rozaba apenas sus muslos al sentarse, caminaba despacio por el pasillo, sus pies descalzos haciendo un leve eco sobre el suelo de madera. El aroma a jazmín que había dejado en su perfume flotaba en el aire, mezclándose con el olor familiar y cálido de Bruno, que la seguía como una sombra. Se detuvo frente a la ventana del salón, mirando hacia el bosque oscuro y silencioso que bordeaba la propiedad. La luna asomaba tímidamente entre las nubes, dibujando sombras alargadas que parecían moverse con vida propia. Bruno se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su pierna, y ella deslizó una mano por su lomo, sintiendo como su cuerpo firme y cálido transmitía una calma inesperada. De repente, un ruido sutil rompió la quietud, un susurro, como un murmullo apenas audible que provenía del bosque. Marina parpadeó, intentando distinguir si era producto de su imaginación o algo real. Bruno, alerta, levantó la cabeza y sus ojos brillaron con una intensidad inquietante. ¿Qué escuchas, chico?, preguntó Marina, aunque sabía que no recibiría respuesta. Un escalofrío recorrió su espalda y, sin poder evitarlo, se acercó a la puerta que daba al jardín trasero. Con el corazón acelerado, abrió lentamente, dejando que el frío aire nocturno la envolviera. Bruno salió primero, sus patas firmes pisando la hierba mojada, mientras ella lo seguía con cautela. En la penumbra del bosque, la silueta de un árbol antiguo se recortaba contra el cielo estrellado. Allí, entre las raíces, algo parecía brillar débilmente. Marina se agachó y encontró una pequeña caja de madera, tallada con símbolos extraños y cubierta de musgo. El corazón le dio un vuelco. ¿De dónde habrá salido esto?, murmuró, mientras Bruno se mantenía a su lado, vigilante. Abrió la caja con manos temblorosas y dentro encontró un collar antiguo, adornado con un medallón en forma de lobo. Al tocarlo, una corriente eléctrica recorrió su cuerpo, y por un instante, sus dedos se entrelazaron con un frío que no venía del aire. Marina sintió una presencia detrás de ella y giró rápidamente, pero no vio nada, solo la sombra de Bruno proyectada por la luna. Sin embargo, en sus ojos oscuros había algo diferente, una luz que antes no estaba. Volvió a casa con la caja en la mano, consciente de que ese hallazgo era el comienzo de algo que escapaba a su entendimiento. En el silencio de la noche, mientras se despojaba del vestido rojo y se envolvía en un camisón de seda negro que dejaba al descubierto la curva de sus hombros y parte de su espalda, sus pensamientos giraban frenéticos. Bruno, acostado a sus pies, parecía ahora más que un simple perro, era guardián, confidente, y quizás, algo más. Marina sabía que no podía ignorar lo que había descubierto ni lo que sentía crecer en su interior. El misterio de Isabel y León, la conexión con Bruno, y ese medallón antiguo eran piezas de un rompecabezas que estaba a punto de desvelar. Pero mientras cerraba los ojos, un suspiro helado recorrió la habitación, y una voz apenas audible, como un eco del pasado, susurró su nombre desde la oscuridad. ¿Quién estaba realmente vigilando? ¿Y qué secretos guardaba aquella casa en Villanueva del Río? Las horas avanzaban lentas en la casa de Villanueva del Río. Marina permanecía sentada en el borde de la cama, envuelta en un camisón de encaje negro que acariciaba su piel con delicadeza, dejando al descubierto la curva suave de sus hombros y el contorno de su cuello.
Sus dedos jugueteaban nerviosos con el antiguo medallón de lobo que había encontrado en el bosque, su frío contraste con el calor de su piel avivando una mezcla de temor y fascinación. Bruno descansaba a sus pies, pero sus ojos, habitualmente serenos, ahora brillaban con una intensidad inquietante, casi humana. La atmósfera en la habitación estaba cargada, como si el aire mismo esperara un desenlace. Marina sentía como su mente luchaba por comprender lo que sucedía, mientras su corazón latía desbocado. De repente, un leve sonido rompió el silencio, un roce, un susurro que parecía venir de la pared contigua. Marina se levantó lentamente, el camisón rozando sus muslos al moverse, y se acercó a la pared. Con la linterna del móvil iluminó la superficie, buscando alguna grieta o señal, pero no encontró nada. «¿Bruno?», susurró, y el perro levantó la cabeza, atento. Entonces, un frío intenso la atravesó, como si una mano invisible la rozara. Retrocedió un paso, el miedo y la curiosidad peleando dentro de ella. Intentó calmarse, recordando las historias de Doña Carmen, las leyendas de Isabel y su perro León. ¿Sería posible que el pasado estuviera regresando para reclamar lo que una vez fue suyo? En ese instante, un golpe seco resonó en la puerta del armario. Marina contuvo el aliento y, con manos temblorosas, la abrió. Dentro, descubrió una caja de madera tallada, similar a la del medallón, pero más grande. Al abrirla, encontró cartas antiguas y un diario con la letra de Isabel. Mientras leía en voz baja, las palabras de Isabel describían un vínculo sagrado con su perro, un pacto que trascendía la vida y la muerte. Hablaba de un secreto escondido en la casa, de una sombra que protegía a los que amaba, pero que también podía consumirlos si el equilibrio se rompía. Marina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Bruno se acercó y apoyó su cabeza en su pecho, como intentando reconfortarla. «No sé si esto es real o solo mi imaginación», musitó Marina, «pero siento que no estoy sola. Y que tú, Bruno, eres más que un perro». El silencio volvió a apoderarse de la estancia, pero esta vez era diferente. Había una presencia, un latido compartido entre Marina y Bruno, una conexión que desafiaba toda lógica. De repente, el móvil de Marina vibró en la mesita de noche. Un mensaje de Carlos: «Llego mañana, no te preocupes». Pero Marina no sintió alegría, solo una extraña indiferencia. Cerró los ojos y, en la penumbra, una sombra se deslizó junto a Bruno, invisible para cualquiera menos para ella. El misterio continuaba, y Marina sabía que estaba atrapada en una historia que apenas comenzaba a entender. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para descubrir la verdad? ¿Y qué lado de Bruno conocería finalmente?